Fútbol y libros. El fútbol y la literatura son dos grandes pasiones, y el uruguayo Eduardo Galeano, autor de Las Venas Abiertas de Latinoamérica, junto al fútbol y los libros, sus dos pasiones. Eduardo Galeano no escribió un libro de estadísticas, escribió una declaración de amor y una carta de protesta al fútbol. Su libro, El fútbol a sol y sombra, es una biblia para todo el que entiende el fútbol como una pasión y un arte. Galeano nos muestra las dos caras de la moneda. El sol es la alegría, la fiesta, el regate impredecible, la belleza del gol y la euforia colectiva del hincha. Es el fútbol que nos hace soñar, el paraíso que perdimos, y luego está la sombra. La crítica feroz a la mercantilización, el fútbol convertido en un negocio que oprime al jugador, lo convierte en un producto y le roba la espontaneidad y la alegría del juego. El libro celebra figuras eternas como el arquero, el solitario y resignado, el goleador, el instante de gloria y sobre todo al hincha, el motor que sufre, maldice y alienta sin pedir nada a cambio. El fútbol a sol y sombra es una obra maestra que nos recuerda que a pesar de todo, el juego sigue siendo un ritual sagrado, una de las pocas religiones que no tiene ateos.